razón, en el mundo espiritual necesitamos tomar decisiones. Por eso es una necesidad la llenura del Espíritu Santo, y es algo que apremia nuestras vidas, mis hermanos. Entonces la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, es la última ministración que Dios manda para la tierra. Voy a repetir, la llenura del Espíritu Santo es una ministración que Dios mandó sobre la tierra y sobre todo el hombre, pero hay que tomarla, hay que aceptarla, hay que recibirla. Y mis hermanos, no solamente sobre hablar en lenguas me refiero, porque la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en el hablar en lenguas, no solamente en el hablar en lenguas. Sí hay que buscarla, la llenura del Espíritu Santo con la evidencia en lenguas, pero también la llenura del Espíritu Santo se hace evidente de otras maneras, y tenemos que buscarla, tenemos que vivirla, tenemos que aprender a caminar con Él, y tenemos que saber que debe de ser una necesidad para cada uno de nosotros. Porque les digo, a veces nos preocupamos más por la renta, por la comida, por el esposo, por los hijos, por muchas cosas terrenales, y creemos que eso es algo primordial. Pero algo primordial realmente en nuestras vidas, en el mundo físico y en el mundo espiritual, es la llenura del Espíritu Santo. Y se nos olvida, mis hermanos, se nos olvida, pero hoy el Señor preparó este mensaje porque es necesario que estemos al pendiente de eso. Y empecemos a buscar, y empecemos, mis hermanos, a buscar esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén, mis hermanos. ¿Están de acuerdo? Entonces, para buscar esa llenura del Espíritu Santo necesitamos considerar varios puntos que vamos a hablar hoy en la palabra. Y empezamos, mis hermanos, con el favor del Señor. Y primeramente dice la palabra de Dios en Joel 2, 28 y 29. Y después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La palabra de Dios en el libro de Joel son profetas tan conocidos como profeta menor, el profeta Joel, pero mis hermanos, ahí estaba diciendo esa promesa que vendría sobre nosotros y sobre estos tiempos. Entonces ya había una promesa que el Padre dio por medio de su Espíritu Santo, que vendría, mis hermanos, sobre nosotros, esa grande promesa, porque ahí está involucrada la familia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está hablando sobre la familia. Dice, profetizarán vuestros hijos, porque la profecía es por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Ajá, del Espíritu Santo. Y también dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí están los viejos, ¿verdad? Los ancianos, porque hay sueños, mis hermanos, porque cenaron muchos taquitos, ¿verdad? Y a veces queremos que esos sueños pues se les tenga alguna revelación, y esos son sueños de la carne, pero debe haber sueños por medio del Espíritu Santo de Dios, no sueños de la carne. Amén. Y también dice aquí también sobre los siervos y sobre los jóvenes. Entonces toda la familia está ahí unida, toda la familia, el Señor le plació que a todos, a papá, a mamá, a hijos, a abuelos, ¿verdad? Inclusive cuando dice siervos se refiere a los que están trabajando en nuestras casas, también a todos los que están bajo nuestro techo, tiene que venir esa revelación. Amén. Y también dice aquí, eso fue una promesa, una profecía, hecha promesa para los que iban a venir en tiempos de nuestro Señor Jesús, y se confirmó y se hizo evidente en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 16 y 17. Ahí se confirmó esa promesa. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ajá, entonces en ese tiempo, cuando ya después de que murió nuestro Señor Jesucristo y ascendió a los cielos y fue el Cristo glorificado, vino en el libro de los Hechos esta promesa que se cumplió. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los días postreros, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuántos son aquí de carne? Carne viva o carne muerta. Repito nuevamente, carne viva o carne muerta. Viva físicamente, porque respira, pero Dios, ¿qué quiere? Que nuestra carne muera.
que nuestra carne muera, porque entonces va a venir la revelación del Espíritu de Dios. Un hombre carnal no puede recibir revelación de Dios. Un hombre carnal, no, repito nuevamente, ¿cuántos seres, mujeres, hombres y mujeres carnales hay aquí? Gloria al Señor, que todos son espirituales, respiran por el aliento de Dios, pero son espirituales, no carnales, ¿verdad? No, bendito sea su santo nombre. Entonces, mis hermanos, esta promesa, si nosotros somos hijos de Dios y hemos creído en Él y hemos creído en sus promesas, esta promesa es ¿para quién? Levanten la mano. ¿Cuál es la diferencia? El anhelo de las cosas. El anhelo de las cosas. Todo marca el anhelo de las cosas. El deseo, la búsqueda de las cosas. Entonces nuestras vidas va a marcar eso, mis hermanos. Uno puede ver las promesas aquí en su palabra, pero si yo no las anhelo, no me interesa conocer sus promesas, nunca las voy a recibir, nunca las voy a vivir. Entonces eso marca la diferencia. Todas las promesas están aquí desde antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. Después de que ascendió a los cielos y fue Cristo glorificado, vino esa promesa de parte de nuestro Padre, cumplida en el hombre. Dice que sobre toda carne derramaría de su Espíritu Santo. Y entonces no solamente es para el que lo desea, sino es también para toda la familia. Para toda la familia. Y entonces, mis hermanos, esto es cumplido para nosotros. Amén, mis hermanos. Y continuamos y dice aquí su bendita palabra en Hechos capítulo 2, capítulo 1, un poquito más adelante, dice que también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele y estando junto les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando iba a ascender nuestro Señor Jesucristo a los cielos, dio las últimas indicaciones antes de que todos vieran, porque dice que se subió con sus discípulos y con muchos que le seguían. Dice que les dio esas últimas indicaciones y les dijo: no salgan hasta que sean revestidos del Espíritu Santo de Dios, y después salgan a evangelizar. Esas fueron las indicaciones de nuestro Padre eterno y nuestro Señor Jesucristo en la tierra, y eso les dijo. Pero dijo, estando juntos les mandó, cuando estaban ahí, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Todavía no llegaba, les estaba dando las indicaciones ciertamente. Entonces, quiere decir, mis hermanos, que hay una promesa, pero primero tiene que ser el creer, después son bautizados en agua y después viene el Espíritu Santo de Dios, aunque no es una regla. Puede ser que primero crean en Cristo Jesús, venga el Espíritu Santo y después venga el bautismo en Espíritu Santo. Eso solamente lo determina el Padre. Me han tocado ver esos casos en que primero reciben el Espíritu Santo y después son bautizados. Pero por lo regular, siempre, todos tienen que creer primeramente, después son bautizados y después tienen que tener la llenura del Espíritu Santo. Aunque solamente, si fuera lo contrario, eso solamente lo decide el Espíritu Santo. Pero es necesario que sea creer y después sean bautizados y después el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando viene la llenura del Espíritu Santo de Dios, hay un cambio, hay una bomba dentro de cada uno de nosotros que nos hace hacer muchas cosas que humanamente no se pudieran hacer. Entonces son etapas, son facetas que cada cristiano tiene que continuar y cada cristiano tiene que vivir. Amén, mis hermanos. Y después, continuando, quiero también mencionar, mis hermanos, que el libro de Hechos prácticamente habla de principio a fin acerca del Espíritu Santo de Dios. Entonces el que anhele, el que desee buscar la llenura del Espíritu Santo, léalo una y otra vez y escríbalo y prepárese y vívalo y tome esas promesas. Amén. Entonces dice aquí en Hechos 2, dice: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Quiero decirles, mis hermanos, que en esta ocasión, cuando reciben el Espíritu Santo, fueron lenguas humanas. No fueron lenguas angélicas. Existen las lenguas angélicas y las lenguas humanas. En esta ocasión fueron lenguas humanas, porque sigue diciendo más adelante, dice que entendían, porque se reunieron de muchas ciudades, regiones, y dice que los escuchaban hablar en su lengua natal, glorificando y hablando misterios. Entonces ahí fueron y recibían lenguas humanas. Ahí se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, recibimos el Espíritu Santo. Lo recibimos, pero después tiene que venir la llenura del Espíritu Santo, y es decir, llenando, cuando ya está hasta reventar, hasta acá arriba está, entonces se derrama y viene, mis hermanos, el hablar en lenguas. Entonces cuando creímos tenemos al Espíritu Santo, pero en nosotros está llenarnos y llenarnos y llenarnos de su Espíritu Santo, para que se suba y suba hasta que llegue un punto que se derrame, y entonces al derramarse el Espíritu Santo viene el hablar en lenguas. Amén. Y por ende no solamente se habla en lenguas, sino hay muchos tipos de llenura, y eso viene del Espíritu Santo. Entonces aquí hay un primer requisito. Dice en el verso 1, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos ¿qué? Unánimes juntos. Para recibir el Espíritu Santo, un requisito es estar en unión. No puede uno estar en pleito y en contienda en la familia o en la escuela o en el trabajo, porque el Señor es unidad. Uno se hace uno con el Espíritu Santo de Dios. Entonces un requisito muy importante es estar unánimes juntos en un mismo sentir. Cabe mencionar, mis hermanos, que es el único momento en la Biblia y en los tiempos en que en esa ocasión fueron llenados todos, no hubo uno que no. Ahí eran 120 personas que estaban reunidas en un mismo sentir, en un pensamiento y en una sola unidad. Y entonces es el único que marca la Biblia, donde fueron reunidos todos. En otro lugar le dicen a uno, a varios, en las iglesias a uno, a dos, a cinco, pero todos es el único ejemplo bíblico que marca donde fueron llenados todos. Y dice más adelante en Hechos 4:8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tus palabras, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son una de las cosas que hace el Señor cuando viene la llenura del Espíritu Santo? Primeramente hay un temblor. Aquí lo dice en Hechos, dice: y de repente vino del cielo un estruendo, un temblor. Y también aquí está hablando, mis hermanos, en el 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra de Dios. Cuando quiero aquí mencionar en el verso 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿verdad? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Amén, estaba lleno. Pero cuando dice más adelante en el 31, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, quiere decir que Pedro ya estaba lleno, pero vino más llenura sobre él. Entonces aquí podemos comprobar que aunque tenga una llenura, uno tiene que buscar más llenura y más llenura y más llenura y más llenura, porque pueden venir muchas cosas sobre nosotros. Hay más cosas de las cuales uno se puede llenar como hijo de Dios, no solamente de hablar en lenguas. Es hermoso, precioso hablar en lenguas, pero tenemos que buscar más llenuras y seguirnos llenando constantemente. Si nosotros ponemos un vaso de agua en nuestra casa, no como superchería,
sino solamente tal es como un experimento. Se puede poner un vaso de agua. A la semana va a tener la misma cantidad de agua, ¿no? ¿Cómo va a estar? Dependiendo, si lo pones tú en una ventana donde está el sol, se va a evaporar más rápido. O no sé si ustedes tienen alguna plantita en agua, pues aunque tienen agua, les tienen que poner, ¿verdad? Porque se va evaporando el agua. Entonces, si nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, a veces, mis hermanos, me ha tocado experiencias que han recibido el Espíritu Santo de Dios y dicen, ya la recibí, y ya no vuelven a buscar más esa llenura. Y uno la tiene que buscar y practicar y orar en lenguas para seguirnos llenando del Espíritu Santo de Dios. Porque entonces, ¿para qué las anhelaste si ya no las vas a usar? ¿Para qué las anhelaste si no quieres tener una intimidad con el Señor? Porque dice la palabra de Dios que cuando uno es lleno del Espíritu Santo de Dios y empieza uno, dice que habla uno misterios al Padre. Entonces uno debe de orar en lenguas en su tiempo de intimidad con el Señor, y estar hablando y estar siendo llenado en intimidad con el Señor para estarnos llenando de Él y platicar con Él. Porque entonces, ¿para qué las pedimos si no las practicamos? Como que no hay congruencia, ¿verdad? Tenemos que estar todos los santos días, todo el tiempo, ¿verdad? A veces planchando, mis hermanas, podemos estar teniendo un diálogo de lenguas o de llenura con el Señor, o cocinando, o andando con el camino. Es importante que nosotros lo hagamos, porque en esa llenura el Señor nos puede alertar de muchas cosas, nos puede revelar muchas cosas, y es importante que no lo dejemos de hacer. Entonces aquí en este pasaje podemos comprobar que Pedro y tanto los discípulos ya habían sido llenados del Espíritu Santo de Dios, pero aquí nuevamente vino más llenura sobre ellos, y así sobre nosotros tiene que venir más llenura. Pero un requisito, mis hermanos, para tener esa llenura es que estemos juntos y unánimes. No podemos nosotros, mis hermanos, estar practicando la separación. Amén. No podemos practicar la separación. Tenemos que estar a cuentas y en paz con toda la familia. No puede haber separación con la suegra. No puede haber separación en la familia, ni que se dejen de hablar el hijo con el papá con la mamá, ni con el yerno, ni con nadie, mis hermanos. Tenemos que ponernos a cuentas con todo, porque debemos de vivir una unidad que el Señor nos está enseñando. Amén. Se ponen muy tristes ustedes. No me hagan caritas tristes, mis hermanos. Es una alegría. Cuando ustedes se casaron con la suegra y con el yerno y con los cuñados, ¿verdad? Y viceversa. Debe haber una buena relación como hermanos en Cristo que somos. Y no hagan así, por favor. ¿Por qué hacen así? No, mis hermanos. Las familias se unen. Las familias se unen. Y bueno, aunque en el matrimonio sí hay, ¿verdad?, hay una separación, pero no quiere decir que va a haber una mala relación. Tiene que haber una buena relación, independientemente, mis hermanos, de cómo sean los yernos, las suegras, la familia. Independientemente de cómo sean, nosotros tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a vivir a nuestra familia, porque el Señor nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y también amarás a tu enemigo. Eso está más tremendo, pero así dice la palabra de Dios: amarás a tu enemigo. Pero si el Señor lo dice, es porque se puede, porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando estaba crucificado, dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, si alguien a veces pues te hace caritas que no deben, es porque no sabe, porque su condición está mal espiritualmente. Entonces tú lo tienes que perdonar, porque tú le conoces, y porque deseas agradarle. Amén, mis hermanos. Dice aquí el Salmo 133, verso 1 y 2, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Estás contento con el hermano que tienes al lado? Vamos a decir, dentro de 8 días, no se sienten con sus familias. Vamos a decir, no se sienten con sus familias, por favor, porque debemos de aprender a sentir eso delicioso de habitar juntos entre hermanos. Porque a veces, ¿cómo se llama la hermanita? La hermanita que se sienta hasta allá, la hermanita, no la conozco, pero es chinita, o está así, o está al lado, es así, es asado. Me dicen la morenita. Hermanos, todos somos morenos aquí. No hay güeros todavía aquí, salvo uno que por ahí
nació mero güerito, ¿verdad? Pero la mayoría todos somos morenos. Entonces, vamos a aprender a tener una coinonía y saber que con cualquier hermano tienes que sentirte agradable. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y que baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué es un óleo, mis hermanos? Aceite. Entonces, así como están los hermanos en armonía, viene el aceite, que el aceite que representa el Espíritu Santo de Dios. Entonces viene el aceite sobre la cabeza y desciende sobre todo el cuerpo, sobre toda la familia. Entonces, mis hermanos, si nosotros no tenemos armonía entre hermanos, si nosotros no tenemos unidad entre hermanos, no puede venir el Espíritu Santo de Dios como óleo sobre nuestras vidas y no nuestras familias. Es una regla y ahí está escrito en la palabra del Señor. Amén. No podemos estar en pleito y en contienda, mis hermanos. Tenemos que practicar la misericordia, porque se acuerdan, mis hermanos, cuando no conocíamos al Señor, dice su palabra que éramos enemigos de Dios. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Y aunque éramos enemigos de Dios, dice que Él nos amó y nos trajo para con Él y nos reconcilió. Entonces nosotros tenemos que buscar esa reconciliación de una o de otra manera para ponernos bien delante de Dios y delante de los hombres. Entonces tenemos que estar juntos en armonía para poder sentir eso delicioso de habitar, hermanos, y de disfrutarnos unos con otros, para que venga el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora dice aquí Efesios 5:18 en la versión Kadosh: no se emborrachen con vino porque los hace perder el control, en cambio permanezcan llenándose del Ruach. Me gustó más esta versión, mis hermanos, porque la otra versión dice de diferente manera. En la versión 60 dice: no os embriaguéis con el vino en el cual hay disolución. Dice: antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero me gusta más esta porque está hablando en el verbo continuo. Dice: en cambio permanezcan llenándose. Entonces eso está hablando de un verbo continuo, que tenemos que estar buscando la llenura continuamente, porque así como el agua se evapora, incluso el aceite, mis hermanos, se evapora. El aceite se evapora. Entonces es importante que nosotros quede este entendimiento que el Espíritu Santo de Dios tenemos que llenarnos continuamente. Ahora, mis hermanos, aunque aquí estaba haciendo mención de no se emborrachen con vino porque hacen perder el control, y la palabra nos habla acerca de la embriaguez, ¿verdad? Que cuando el cuerpo se intoxica. Pero no solamente se puede embriagar de alcohol. Se embriaga de fornicación. Se puede una persona embriagar a tal punto de la ira, del enojo. ¿Por qué? Porque aquí, como dice, se pierde el control. Cuando una persona está enojada, está a tal punto que hace perder el control y hace cosas tremendas. Llegan muchos casos a los hospitales, ¿verdad? Donde hay cosas que, muertes, cárceles, que en la ira mataron, pegaron, hicieron muchas cosas. ¿Por qué? Entonces no solamente la embriaguez se refiere, no es correcto andarse embriagando porque hace cometer errores, pero no solamente el embriague la vamos a ver desde un punto de vista del alcohol, sino también la fornicación también habla acerca de que se embriagan y también, mis hermanos, del enojo, la molestia, la ira hace embriagar y cometer errores. Entonces Dios no quiere que nos llenemos de eso. Dios quiere que nos llenemos de su bendito Espíritu Santo de Dios. Entonces alguien que está en embriaguez, no puede estar el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cuántos anhelamos al Espíritu Santo de Dios? Entonces, mis hermanos, hay cosas que tenemos que practicar y hay cosas que tenemos que apartarlas de nuestras vidas, porque eso nos afecta grandemente. Vamos a la siguiente, en Hechos capítulo 8, verso 12. Santo es el Señor. Glorifiquen al Señor, mis hermanos. Si anhelamos la presencia, vamos
a buscar y a clamar a su presencia. Tenemos que invocar su santo nombre para que Él esté con nosotros y no se pase de largo. Bendito el Señor. Dice así, dice, pero cuando creyeron Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y Simón mismo creyó, y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Quiero mencionar, mis hermanos, cuando dice, pero cuando creyó Felipe, pero cuando creyeron, dice la palabra de Dios, Felipe, mis hermanos, no dice la palabra de Dios, Felipe si era un creyente, bueno, si era creyente, pero yo me refiero si era un pastor, si era un profeta, no dice que era, dice la palabra de Dios que era un varón lleno del Espíritu Santo. En el verso, en el capítulo atrás, dice que era un varón lleno del Espíritu Santo, y a él lo escogieron. Cuando empezó a difundirse más el evangelio, los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra y la oración por servir mesas. Busquémonos 7 varones llenos del Espíritu Santo de Dios que se dediquen a servir mesas. Y entonces, mis hermanos, escogieron a Felipe porque era un varón lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice que aquí él hablaba el evangelio y una familia se convirtió al evangelio. Entonces, dice que había un hombre que se llamaba Simón, y veía todos los milagros y señales que había hecho. Y este varón, Felipe, grande evangelista que estaba sirviendo al Señor, dice que hacía grandes milagros y prodigios. Entonces, un hombre que está lleno de la presencia del Señor y con la llenura del Espíritu Santo de Dios, va a haber señales y las señales lo van a acompañar. Y entonces Simón, al ver que hacía milagros, porque Simón era hechicero, y él también hacía milagros y magia, pero entonces vio que Felipe tenía más poder que él y se unió a él, y él creyó y él se bautizó, ¿verdad? Pero dice más adelante, dice que cuando llegaron los apóstoles, porque se enteraron de que había más evangelio y que se estaba difundiendo el evangelio sobre mucho gentil, dice que vinieron los apóstoles y les impusieron las manos y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Puede ser que el Espíritu Santo de Dios se reciba por imposición de manos, o puede ser que no se impongan manos y llegue el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Hechos 2, nadie les impuso manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, pero aquí podemos ver que el Espíritu Santo de Dios vino por imposición de manos. Puede ser que sí, puede ser que no, eso solamente lo determina el Padre, pero de que viene el Espíritu Santo de Dios y nos transforma y hace prodigios. Y por medio del Espíritu Santo de Dios se hacían milagros, señales grandes. Ahora, quiero mencionar, mis hermanos, dice, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, se enteraron de los samaritanos. Quiero mencionar, mis hermanos, que los primeros que recibieron el Espíritu Santo de Dios fue su pueblo, los conversos, los judíos conversos, porque todos los discípulos eran judíos conversos en Cristo y dejaron de sus prácticas, pero aquí era sobre los samaritanos, aquí era sobre gentil. Entonces el Espíritu Santo de Dios viene sobre el judío converso en Cristo y sobre el gentil. Y gentiles somos nosotros de cualquier otra nacionalidad, porque el Señor no hace diferencia. Ahora, dice que vinieron los apóstoles. Eso nos habla acerca, mis hermanos, de una cobertura apostólica. Nosotros estamos en una cobertura apostólica, mis hermanos. Hay apóstoles que nuestro apóstol Sergio Enrique nos cubre, y viene la llenura del Espíritu Santo y hay un gobierno establecido. Entonces es importante que nosotros, mis hermanos, los que deseen buscar esa llenura y los que no han tenido la llenura del Espíritu Santo de Dios, debemos de tener una cobertura apostólica y entenderla en nuestra mente y en nuestro corazón y buscarla, esa llenura. Y cuando este varón
primero se bautizó, primero creyó. Simón el mago dice su palabra que primero creyó y después se bautizó, ¿verdad? Entonces, el que alguien se bautice no quiere decir que por eso ya la libró, ya la alcanzó, ya es perfecto, no. Es un proceso, es un proceso. Pero cuando viene la llenura del Espíritu Santo, empieza a haber en nosotros un cambio en el cual nos transforma y podemos hacer cosas no terrenales, no que se hacen en nuestras fuerzas, sino sobrenaturales, porque es por el Espíritu Santo de Dios. Pero aunque la gente se bautice, mis hermanos, no quiere decir que ya la libró, porque aquí podemos ver este Simón mago, que era hechicero. Si ustedes leen más adelante, dice que aquí en el verso 18 dice: Simón el mago. Y al ver Simón que mediante la imposición de manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo de Dios, les ofrecía dinero. En este varón había muchas cosas no correctas. Dice los apóstoles, dice: arrepiéntete de esta tu maldad, quizá te sea perdonada, porque en hiel de amargura y en prisión veo que estás. Entonces, cuando la gente, aunque se bautice, hay gente en prisión, en maldad, en iniquidad, aunque se bautice, aunque crean, mis hermanos. Por eso les estoy mencionando que la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, son etapas, son facetas en el cual tenemos que continuar. La primera etapa, mis hermanos, ¿están atentos aquí, por favor? No me hagan ojitos, por favor. La primera etapa es creer. Crees, te bautizas, ¿verdad? Después tiene que venir esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque si tú buscas la llenura del Espíritu Santo de Dios, todo lo demás, vas a cometer errores, te vas a perder, te vas a desviar. Por eso es necesario, mis hermanos. ¿Saben cuánta gente conozco que conoce al Señor? Creyó, se bautizó, no busca la llenura y después regresa al mundo, después se va a la muerte a adorar, después se va a muchas cosas no correctas. No importa si eres pastor, no importa si eres maestro, no importa si eres profeta, no importa si eres apóstol, no importa la condición del hombre, porque los dones nada tiene que ver con la llenura. Sí es dado por el Espíritu Santo, pero si tú no estás buscando la llenura, vas a cometer errores, y un error te va a llevar a otro, y a otro, y a otro, hasta desviarte y perderte, y hasta apostatar. Así de grave es el asunto, mis hermanos. Por eso uno tiene que buscar la llenura constantemente. Primeramente buscar la llenura del Espíritu Santo, y después constantemente estarnos llenando, porque si no nos vamos a desviar. Es importante que ya nos bautizamos, qué bueno, pero si no estamos buscando esa llenura, hermano, nos vamos a desviar y a perder. Ya no vamos a querer venir a la iglesia, ya todo nos va a parecer mal. ¿Por qué? Porque no se están llenando del Espíritu Santo de Dios. Y es importante, mis hermanos, que nosotros lo hagamos. Aquí vemos, mis hermanos, con este ejemplo podemos ver que aunque se bautizó, aunque creyó, no fue suficiente. Y vamos a ver más ejemplos más adelante, cómo es de suma importancia que nosotros busquemos esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, otro requisito es tener un gobierno como iglesia y como hijos de Dios. Dice aquí en Hechos 1, dice: entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para buscar la llenura y para buscar continuando teniendo la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es? La perseverancia. La perseverancia en oración y en ruego. Si solamente pides una vez al año la llenura del Espíritu Santo, hermana, van a pasar 50 años y no la vas a recibir. Entonces es importante la perseverancia, el insistir. Papá, tú prometiste en tu palabra, sobre toda carne, yo soy carne, yo necesito esa llenura del Espíritu Santo de Dios, dame la llenura de ti. Es importante la perseverancia. Perseveraban unánimes. Entonces la unidad es algo que se necesita hacer para recibir la llenura del Espíritu Santo. La perseverancia, la oración y el ruego. Y el Señor obra sobre mujeres y sobre varones y sobre cualquiera que anhele la llenura del Espíritu Santo, porque es muy necesario, mis hermanos, si no nos podemos desviar, y eso es grave para
todos como familia. Ahora vamos aquí, mis hermanos. Bendito sea el Señor, porque Él es grande, hacedor de maravillas. Él no muda, Él no cambia. Bendito sea su Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, hay 3 ministraciones: la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Hay 3 ministraciones que el Padre ha dispuesto para nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Varias facetas, varias etapas, ¿verdad? Varios tiempos. Y entonces, entre todas las cosas que cada uno, aunque los 3 son uno, ¿verdad? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, cada uno ministra de diferente manera. Entonces, mis hermanos, hay cosas que nosotros como hijos no tenemos que hacer. Y entonces aquí dice la primera faceta del Padre. Dice así: no te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy tu Dios Jehová, fuerte, celoso, que castigo la maldad entre los padres sobre los hijos hasta la 3ª y sobre la 4ª generación de los que me aborrecen. El Padre dio este mandamiento. Amén. Entonces está diciendo el Padre que no tenemos que tener idolatría, ¿verdad? Y si alguien lo hizo por ignorancia, porque se le hizo fácil, porque no sabía, tiene que pedir perdón al Señor, ¿verdad? Y porque esto es generacional, es hasta 3ª y 4ª generación. Una cosa es la iniquidad, la maldad, el pecado, y cada uno de diferente manera. El pecado el Señor nos perdona, pero la iniquidad, la maldad y la rebelión son generacionales. Ahora, dice aquí: Jehová tu Dios es un Dios celoso. Nuestro Dios es un Dios ¿qué? ¿Sí saben qué es celoso? ¿Han sentido alguna vez celo? Dicen, no, yo no. ¿Sí? ¿Es un bonito sentimiento? No. Siente uno mariposas, pero mariposas al 1000 por hora. Y siente esa frase que he escuchado, que la sangre se me calienta, como en las caricaturas, ¿verdad? Entonces nuestro Dios es celoso cuando alguien es idólatra y da honra y se postra ante ellas. Cuando alguien tiene un Dios, mis hermanos, les ofreces cosas, le das flores, ¿verdad que sí? ¿Qué más le ponen? Veladoras, dulces, lo besan, aunque sea en papel, lo besan, ¿verdad? Lo visten, le ponen su nicho, le ponen su silla. ¿No saben de eso, mis hermanos? ¿No? Qué bueno. Pero a lo mejor alguien sabrá o le habrán platicado, a lo mejor vieron al abuelito o a alguien hacerlo. Cuando alguien tiene ídolos, les levanta altar y les lleva muchas cosas y los pone en un nicho y los pone en alto. ¿Cómo tendríamos que nosotros tomar a nuestro Dios hacedor de maravillas, al grande y al poderoso? ¿Dejarlo hasta fuera de nuestra casa? ¿No nos acordamos de Él en la semana? ¿Todo lo que salió de su boca no nos acordamos de Él? ¿No lo tomamos en cuenta cuando tomamos decisiones? ¿En qué lugar lo ponemos? ¿En qué lugar? ¿En primero, en alto o en un closet? Debe de ser en un primero. Dice que nuestro Dios es celoso. Es celoso. ¿Por qué es celoso? Uno cela algo que le pertenece. Si yo tengo a mi esposo y le celo, es porque es mío. Porque es mío. Si no, no. Yo no voy a celar a un hombre que no es mío. Yo celo lo que me pertenece. Yo celo. Si alguien me quiere robar a mis hijos, son míos, ¿verdad? Porque es mío. Así somos, le pertenecemos a Dios. Somos de Él, le pertenecemos a Él y Él nos ama.
Por eso no cela. Por eso no cela. Ahora el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, dice en Juan 2, 16, 17, dice: a los que vendían palomas le dijeron: quitad de aquí estas cosas y no hagas más de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo por tu casa me consume. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, que fue al templo. Y todos los que habían pecado a veces criaban animalitos, pero los que venían de muy lejos no podían traer un animalito, sino lo compraban, traían su dinero, lo compraban y lo ofrecían en el templo. Pero ya no era eso que lo sintieran, sino era una práctica y una rutina. Y entonces ahí estaban los cambistas. Cambistas era porque como venían de diferente región tenían diferente moneda. Entonces cambiaban las monedas al valor de ese lugar y vendían animalitos y era una mercadería. Entonces por eso en las iglesias no se debe de venir a hacer ventas, ni comprar, ni vender, porque venimos a adorar al Señor, no a hacer ventas. Y entonces aquí dice la palabra de Dios que a nuestro Señor Jesucristo dice que tiró las mesas y que sacó a los animales porque era celoso de la casa del Señor. Nosotros tenemos que tener celo de la casa del Señor, de cuidarla, de respetarla. Por eso doy las indicaciones respecto a qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer en la iglesia, porque tenemos que respetar la casa. Y todos los que estamos aquí pertenecemos a esta casa. Yo no le puedo hacer feo a alguien porque yo no soy dueño es mi padre. Yo no puedo despreciar a mi hermano que tengo al lado porque le pertenece al Señor. Y entonces, mis hermanos, el Hijo también es celoso con su casa, con su novia. Y el Espíritu Santo, por lo consiguiente, dice Santiago 4:4, dice: gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O suponéis que en vano dice la Escritura: el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Porque Él da mayor gracia. Pero eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces los que queremos, mis hermanos, tener la llenura del Espíritu Santo de Dios y continuar con la llenura del Espíritu Santo de Dios, Dios nos cela. Y dado que nos cela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no podemos, mis hermanos, ser amigos del mundo. Vienen ahorita en carrera fuerte todas las fiestas. Todas las fiestas vienen. Conocí familias, mis hermanos, que se desaparecían octubre, noviembre y diciembre y se presentaban hasta después de la primera quincena de enero, porque todavía estaban las roscas y los reyes. Y faltaban, se desaparecían y llegaban hasta el 15 de enero. ¿Por qué? Dios no quiere, mis hermanos, que nos hagamos amigos del mundo en tantas prácticas, y sobre todo, mis hermanos, en estos últimos tiempos que ya hay iglesias al gusto. ¿Saben a qué me refiero con iglesias al gusto? ¿Sí? No es que aquí son muy exigentes, mejor me voy a una iglesia más light. No, es que aquí me piden mucho, mejor me voy acá. No, esa iglesia. Entonces andan buscando su iglesia al gusto. ¿Sí saben ahorita, mis hermanos, en las redes ya hay más conocimiento de esto? ¿Sí saben que está la primera iglesia gay cristiana? Y que se bautizan y que toman Santa Cena, todo. Ya está la primera iglesia gay en México. Y también ya está la primera iglesia bar. Ya está la primera iglesia cristiana bar. Es un bar que cantan los cantos que nosotros, están bebiendo, están hablando de la palabra, bautizan, toman Santa Cena y se están embriagando. Es verdad esto que estoy hablando. Ya está la primera iglesia bar. Entonces, hoy en día, mis hermanos, se está formando un cristianismo desviado de lo que el Señor quiso en un principio, el que se hace amigo del mundo.
No podemos, mis hermanos, seguir con esa misma pasividad en estos últimos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos. Las guerras están a la orden del día. No podemos nosotros seguir con esa pasividad, con que hoy busco de Dios, hoy no busco de Dios, que hoy sí oro, hoy no oro, hoy sí leo la palabra, hoy no la leo, hoy busco llenura, y venimos aquí a dormirnos. No puede ser, mis hermanos, no puede ser. Las familias se pierden, las familias se están perdiendo y no estamos haciendo nada. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que meternos más con el Señor. No importa que hayamos creído. Sí, mis hermanos, no perdemos la salvación hasta cierto punto. Somos salvados, creímos, nos bautizamos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero no solamente tenemos que continuarnos ahí. Por eso la administración del Padre es una, la administración del Hijo es otra y la administración del Espíritu Santo es otra. La salvación que el Padre ofreció a la humanidad y la promesa del Espíritu Santo sí fue dada. Y viene el Hijo y cumple las cosas por el Espíritu Santo de Dios. Pero después viene la era del Espíritu Santo, en el cual nosotros tenemos que buscar esa llenura. No puedo yo seguir continuando aquí viniendo a dormirme. Tengo que buscar esa llenura, tengo que despertar de ese sueño. No solamente el físico, sino el espiritual. No podemos seguir con esa pasividad, hermanos, porque las familias se están perdiendo, y nuestras casas y nuestras vidas. Es necesario, mis hermanos, que despertemos. Tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Quiero permitirme leer una cita en el libro de Hechos 19, del 1 al 6. Escuchen esto. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Verso 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Podemos ver, mis hermanos, que puedes creer que solamente te quedas en el bautismo y no predican el Espíritu Santo de Dios ni la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando no se terminan esos procesos, el cristiano vive una vida pasiva, el cristiano se pierde, el cristiano no avanza, porque cuando viene la llenura de la palabra del Señor, habla uno con denuedo la palabra, habla uno sin miedo. Hay milagros, hay prodigios, hay un cambio en nuestras vidas. Cuando no es un cristiano una vida de pasividad, hoy sí voy a la iglesia, hoy no voy a la iglesia, hoy sí, bueno, es que ahorita tengo este compromiso, me invitaron a una boda, me invitaron aquí, me invitaron allá, y es la familia, es que es mi cumpleaños. Puede haber muchas cosas. Gracias a Dios por mi vida, pero mi casa es mi casa. Yo respeto, mis hermanos, pero cada quien sabe, mis hermanos, en qué lugar pone al Señor. No se enojen, mis hermanos, pero hay cosas que tengo que exponer. Las tengo que exponer. Y lo que digo, antes, cuando tenían sus dioses, las mejores flores, afuera de sus casas pagaban albañil, el mejor azulejo, vidrios, nichos, flores, comida para mucha gente. Y ahora, ¿qué lugar le estamos dando a nuestro Dios? Porque no hay llenura del Espíritu Santo de Dios, porque no estás enamorado del Espíritu Santo de Dios. Va a pasar 15, 20, 30 años y las generaciones se van a perder, porque si nosotros no hay esa llenura y no la estamos buscando, mis hermanos, nuestros hijos van a ser unos hijos fluctuantes, que ya después no van a venir ni siquiera los hijos, y los nietos, cuando se casen con mujeres filisteas y demás, menos, porque después los nietos los van a llevar a
a las otras iglesias a ofrecer. Por eso es menester, mis hermanos, que busquemos esa llenura ya. Y si ya la tenemos, continuemos buscándola. El Señor nos tiene que responder, aunque veamos un panorama en nuestras casas. Dios obrará, Dios cumplirá. Es peor no hacer nada, mis hermanos. Es peor, tenemos que hacerlo. No importa la condición que veamos de nuestra casa. Estamos actuando y creyendo, no en lo que vemos, sino en lo que no vemos, porque es por fe. El evangelio es por fe. Nos tenemos que mover por fe. Entonces, mis hermanos, el Padre es celoso, el Hijo es celoso y el Espíritu Santo de Dios es celoso, y no podemos nosotros tener amistad con el mundo, ni con las prácticas del mundo, ni nada del mundo. Que hoy en día hay iglesias al gusto, sí las hay, pero cada quien decide. Nuestro Señor Jesucristo no dijo, bueno, tengo que morir por ustedes, pero mi Padre me ama tanto, mejor una crucecita más chiquita. Mejor yo no quiero sufrir tanto por ellos, porque ni lo van a agradecer, ni lo van a valorar. ¿Para qué doy mi vida? No, mis hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que dar nuestras vidas, porque el amor es dar. Nosotros tenemos que dar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras familias, no esperando recibir. Si amamos a nuestra casa, tenemos que dar todo a nuestras casas, por amor al Señor, no por obligación, sino por amor a nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que veamos, porque así es el Señor. Entonces no importa si nosotros, mis hermanos, creímos, nos bautizamos, pueden pasar muchas cosas si no buscamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y es necesario buscar la llenura para continuar ese proceso. Ya el Padre hizo su labor, el Hijo su labor, ahora el Espíritu Santo de Dios viene a darnos esa llenura para catapultarnos para hacer cosas sobrenaturales, para catapultarnos, mis hermanos, para hacer lo que Dios quiere. Qué bueno que te casaste, qué bueno que tienes familias, pero eso no es lo principal en Dios. No nos salvó nada más para que nazcas, crezcas, te reproduzcas y mueras. No, el propósito de Dios tiene un propósito en ti y en mí que tenemos que cumplir. Eso es la prioridad, cumplir el propósito en Dios. No solamente que tengas hijos, no solamente que tengas casa, no solamente que tengas trabajo, no solamente que estudies. Todas esas cosas como seres humanos las tenemos que hacer porque es parte de nuestra vida como hombres carnales que somos, humanos. Pero tenemos un propósito en Dios. Tenemos que cumplir ese propósito en Dios, porque si no, ¿qué cuentas vamos a entregar? Y la única manera que nosotros podamos cumplir el propósito en Dios es estar llenos de su Espíritu Santo de Dios. Si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, nos vamos a desviar y nos vamos a perder. Necesitamos buscar esa llenura. Si no tienes esa llenura, si eres jovencito, jovencita, si no tienes esa llenura del Espíritu Santo de Dios, vas a buscar mujeres y hombres que después te vas a arrepentir. Y los casados y casadas, ya están casados, si no están llenos del Espíritu Santo de Dios, si no estamos llenos, nos vamos a querer separar después. Y los abuelos, si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, no nos va a importar la familia. Vamos a decir, yo ya hice mis hijos, yo ya hice mi vida, ahí ustedes hagan lo que quieran. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios como hijos de Dios, como iglesia de Dios, no nos va a importar nuestros hermanos que tenemos al lado cuando faltan. Porque hay una indiferencia total hoy en estos días. No nos va a importar si vienen, si no vienen, si están pasando, qué están sufriendo, por qué no faltan, qué sucede con ellos. No te va a importar tu hermano, porque dice la palabra de Dios que por la maldad que se va a ser multiplicada, el amor de muchos se enfriará. Y Dios no quiere hijos tibios, porque los tibios los vomita de su boca. Necesitamos buscar esa llenura de su Espíritu Santo, Dios, porque a todos nos conviene, mis hermanos. Dice Hechos capítulo 6 verso 3 al 8: buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, mis hermanos, aquí yo puedo ver cuando buscaban varones del Espíritu Santo, dice llenos del Espíritu Santo de Dios y de sabiduría. Puede uno ser lleno de sabiduría, lleno de sabiduría. Verso 4: y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo,
y a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélitos de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, a quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor en el número de los discípulos, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe y estaban llenos de gracia, de poder, y hacía grandes prodigios, señales al pueblo. Entonces puedo ver, mis hermanos, que aquí había este varón lleno de sabiduría, lleno de gracia, lleno de poder. No solamente es hablar en lenguas, hay otras llenuras que tenemos que buscar: sabiduría, fe, gracia, poder. Y hay más llenuras, no solamente el hablar en lenguas, y tenemos que buscar esas llenuras, y se tiene que ver en nosotros evidente que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, porque para eso nos llamó, para eso nos dio la salvación, para hacer cosas sobrenaturales en esta tierra, para extender nuestra mano al que está cansado y levantarlo, para dar palabra al que está desconsolado, para interceder, mis hermanos, para clamar por el pueblo. A eso nos llamó el Señor. Dice aquí 2 de Timoteo 1:5: y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Puedo ver, mis hermanos, que hay una fe fingida. Hay una fe de Dios y hay una fe fingida que se puede imitar, que se puede confundir. Pero la fe que proviene de Dios, esa fe, mis hermanos, viene de generación a generación, porque aquí está diciendo: trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Entonces habitó la fe en la abuela, en la hija y en el nieto. Quiere decir que hay cosas que tenemos nosotros que adquirir para que pase a nuestros hijos y que pase a nuestros nietos. Pero si no estamos buscando la llenura, ¿qué le vamos a dejar? ¿Qué le vamos a dejar? ¿Una enseñanza de pleitos y contiendas y de divisiones? No, mis hermanos, tenemos que nosotros haber ese cambio, esa transformación debe haber en nosotros. Como seres humanos, mis hermanos, somos recipientes, somos vasijas en las manos de nuestro Señor. Amén. ¿Sí entendemos eso, que somos vasijas? Y toda vasija terrenal que se adquiere, que se compra, es para meter un producto. ¿Sí? ¿Cómo qué? Díganme, por favor. Esto se compró y se adquirió con un propósito, ¿ok? Esto fue lleno para ponerle líquido, ¿verdad? Podemos meter semillas. ¿Qué otra cosa? Aceite. Pero también viene a mi memoria, mis hermanos, los cestos de basura. Son adquiridos, ¿verdad? Y se le mete, ¿qué se le mete? Desechos. Y puede ser que alguien te agarre como cesto de basura, porque hay cosas o artículos que no son para esa función, pero se utilizan para esa función. Voy a poner un ejemplo. Es frecuente esto: los botes de pintura. ¿Sí? ¿Sí conocen los botes de pintura de 20 litros? Se compran primero para una función donde viene la pintura, lo compran y después y es tan frecuente que lo utilicen como botes de basura. ¿Ese fue su propósito? ¿No? También se ocupan para poner agua, pero eso depende de la persona. Y nosotros, puede ser que nosotros a nuestra familia le depositemos basura, ofensas, maldiciones, y ocupemos a nuestra familia como cesto de basura, siendo que Dios no diseñó ese recipiente para eso. En nuestros hijos los podemos ocupar como eso, nuestros hijos. Cuando le decimos a nuestros hijos nuestras grandes derrotas, que el Señor guarde nuestras vidas, mis hermanos, que el
Señor guarde nuestras vidas, porque cometemos errores. Agarramos a nuestros hijos no con un buen fin, sino les contamos cosas que no conviene. Tu papá esto, tu mamá esto, lo otro, hijos. Tantas cosas que comete el hombre, mis hermanos, por ignorancia. Y ese no fue su propósito. Nosotros, o yo misma me puedo llenar de amargura, yo me puedo llenar de vinagre, yo me puedo llenar de basura, porque también depende de mí lo que yo desee para mi vida. Si me ofenden, si me dicen, yo no tengo que aceptar, no tengo que llenarme de amargura, yo no tengo que aceptar todo eso que me dicen. Yo digo, no, porque yo tengo otro propósito, yo fui creada para otra cosa. Yo no estoy para recibir basura, no importa lo que digas. Yo no fui creada para eso, yo fui creada para otra cosa. Yo fui escogida como vaso para que beba el sediento. Yo fui plato creada para poner un pan y que otro venga y consuma ese pan, un hambriento. Pero yo no soy cesto de basura. Yo no soy un lugar donde tú vas a poner el vinagre que tú tienes, el ajenjo, la hiel, la amargura. Yo no fui creada para eso, pero eso depende también de nosotros, mis hermanos. No importa las cosas que vivimos, yo tengo que sacar todas esas cosas y me tengo que llenar de su Espíritu Santo de Dios, porque para eso fui creado. Somos vasos, mis hermanos. No importa lo que me diga la gente, no importa lo que yo he vivido, no importa cuántas cosas tenga que enfrentar. Si estoy llena de mi Señor, saldré adelante, porque he creído en un Dios de poder. No importa mis circunstancias, no importa lo que vivo. Así tengo un gigante aquí a mi lado. Estoy creyendo en el Dios de poder, que hará y que transformará y hará muchas cosas, porque respiro y liberación siempre viene de parte de Él. Porque ese es el Dios en el cual hemos creído. Dice aquí su palabra, milagros y prodigios hacían, pero los que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Simón y el mago, que era otra su condición, que salía de él, quería sobornos, quería cohechos, no quería sacar las cosas, a pesar de que se había bautizado y a pesar de que creía, a pesar de que tenía salvación. Pero depende de cada uno de nosotros, mis hermanos. El que anhele su presencia, el que anhele su llenura, el que la busque. Eso depende de nosotros. No importa si nos rechazan, no importa si hablan de nosotros, no importa si nos critican. El Señor está con nosotros. Y el que cree en sus promesas, el que cree en sus promesas, el que confía en jamás, nunca, mis hermanos, será avergonzado. Nunca. Bendito sea su santo nombre, mis hermanos. Santo. Hechos 7 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, temblaron sus oídos y arremetieron contra él. Este varón, lleno del Espíritu Santo de Dios, fue escogido como varón poderoso en palabra, lleno del Espíritu Santo de Dios. Es el ministerio más corto. Él no sabía lo que iba a vivir. Él no sabía cuánto tiempo iba a durar su vida. Pero él, cuando empezó a hablar con denuedo, debido a que él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, la gente le molestó, se enardeció contra él, tanto que arremetieron contra él y lo mataron. Si tú estás buscando esa llenura del Espíritu Santo de Dios, no esperes estar en un lecho de rosas. ¿Qué le pasó a este varón? Vas a decir: ahora que estoy buscando la llenura, todos me apedrean, nadie me quiere. ¿Qué le pasó a este varón lleno del Espíritu Santo de Dios, que hablaba con denuedo la palabra y que hacía milagros y prodigios? Dice que crujían los dientes para destrozarlo y para matarlo. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, no esperes que te van a traer en andas o un nicho. No, entidades espirituales se van a levantar para destruirte. Pero si fuiste escogido para un propósito, que se cumple el propósito de Dios, sea corto o sea largo, no importa.
porque el Señor te va a abrir los cielos y vas a ver la grandeza de nuestro Dios. No importa si tu propósito es largo, de muchos años o es corto, pero se cumple el propósito de Dios, en que tú fuiste un varón lleno del Espíritu Santo y que cumpliste su propósito. ¿De qué sirve vivir muchos años si no lo cumples? ¿Fue en vano la salvación de nuestro Señor? No fue en vano, mis hermanos, pero depende de nosotros. Depende de nosotros. Bendito sea su santo nombre. Entonces, mis hermanos, si uno está buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios, se van a levantar muchos enemigos y van a arremeter contra nosotros. Pero qué bueno que ya lo estoy mencionando, ¿verdad? Para que estemos advertidos, mis hermanos. Pero tampoco no nos vamos a llorar en un rincón como la María Magdalena. No, gocemos en el Señor, porque estamos cumpliendo un propósito en el Señor. Es permitido llorarle al Señor, pero levántate y continúa. Levántate y continúa. Si nos encontramos ante el Señor, no ante el problema vamos a llorar, no ante el problema. Como decía nuestro Señor Jesucristo, hágase tu voluntad y no la mía. Dice nuestro Señor Jesucristo que estaba postrado Él sudando gotas de sangre. Hágase tu voluntad y no la mía. Así tenemos que decir nosotros: Señor, tú quieres que yo pase por esto, hágase tu voluntad y no la mía. Porque el propósito, el que sabe las cosas es Él, no nosotros. No vamos a llorarle ante el problema, no vamos a llorarle a los que están arremetiendo contra nosotros, a los que se enfurecen contra nosotros, a los que crujen sus dientes contra nosotros. No, mis hermanos, no, hágase la voluntad del Señor y no la nuestra. Bendito sea su santo nombre. Dice aquí en Hechos: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de esta heredad? En este pasaje, mis hermanos, Ananías y Zafira tentaron al Espíritu Santo de Dios, y por tentar al Espíritu Santo de Dios murió tanto uno como el otro, el matrimonio. No podemos tentar al Espíritu Santo. Lo que prometemos tenemos que cumplir. ¿Cuántos hemos hecho promesa al Señor? Yo sí he hecho promesas al Señor, mis hermanos. Yo sí he hecho promesas al Señor y le pido que me ayude a cumplirlas. Si al Señor hemos hecho promesas, mis hermanos, cumplámosla, porque ellos prometieron al Señor hacer una promesa y no la cumplieron. Es tan fácil prometer al Señor y no cumplir. Los que prometieron algo al Señor, háganlo, porque si no va a haber muchas clases de muerte en la economía, en la familia. Hermanos, si al Señor hicieres promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada de los insensatos. Todos los que hemos prometido, esforcémonos. Y si no quieres arriesgarte, no prometas, sino empieza a hacerlo sin prometer, porque a lo mejor podemos fallar. No estoy diciendo que no prometan, cada quien sabe, pero los que han prometido, si han prometido servirle en cualquier área, cúmplanlo. Y si desean servirle, háganlo, porque el Señor es fiel en todas las cosas. Dice aquí Jueces 16:17: y le descubrió pues todo su corazón, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazario desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como los otros hombres. Aquí está hablando, mis hermanos, acerca de Sansón. Sansón fue un varón escogido, y en aquel entonces, mis hermanos, venía el Espíritu Santo de Dios sobre Sansón para cumplir un propósito. Él fue escogido nazario para ser libertador en Israel, para ser juez en Israel. Pero Sansón, vamos a utilizar esta frase, se hacía amigo del mundo, servía a Dios y coqueteaba con el mundo. Se iba con las filisteas, tomaba, iba a las viñas de Nabot y hacía cosas que no agradaban. Entonces, nosotros como siervos de Dios no podemos estar en dos pensamientos. ¿Qué le pasó a Sansón? Dice que escogió a Dalila, y tanto era lo que le afligía a Dalila, y dime tu secreto, que le afligió su corazón. Dice que redujo su alma a tal punto que le tuvo que decir las cosas.
Va a haber en nuestro tiempo, mis hermanos, alguien que te puede afligir tu alma a tal punto que puedes cometer errores. Pero tenemos que tener cuidado. Nada ni ninguna circunstancia, ni nadie en persona podemos permitir que aflija nuestra alma. Dice aquí, le descubrió su corazón. Dijo: nunca mi cabeza llegó a navaja, porque soy nazario de Dios desde el vientre de mi madre, apartado desde el vientre, con propósito de Dios. Y dice: si fuere rapado, se apartará de mí, me debilitaré y seré como los otros. Cuando nosotros coqueteamos con el mundo y pretendemos hacer las dos cosas, mis hermanos, empieza a haber un debilitamiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, pero no era tanto que en su cabello y en su larga cabellera abundante estaba el poder de Dios. ¿Dónde estaba? En la unción de Dios sobre Sansón. ¿Que el cabello era la señal? Sí era la señal, pero el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón, no sobre el cabello literal. Entonces, cuando él coqueteó con el hombre, cuando él hizo lo que no tenía que hacer, dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Y entonces, mis hermanos, dice que quedó pelón, ciego y como buey, porque lo escogían como bestia para moler el grano en una piedra de molino. Cuando nosotros coqueteamos con el mundo, mis hermanos, aunque tengamos propósito, aunque seamos escogidos y que tengamos al Espíritu Santo de Dios, porque Sansón tenía el Espíritu Santo de Dios, sí, pues ni aún así, porque él permitió que su alma se redujera, él terminó en esa condición. Entonces no hay cristiano, mis hermanos, Superman. No hay mujeres maravillas. No hay mujeres maravillas. Todos somos vulnerables. Pero solamente con la llenura del Espíritu Santo de Dios y llenándonos constantemente podemos salir adelante. Entonces, mis hermanos, dice aquí que en Sansón, dice: mi fuerza se apartará. Él perdió su fuerza, se apartó, se debilitó. Dice: y entonces seré como todos los hombres. ¿A qué se refería? Yo seré como todos los hombres. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué quiere decir o qué nos está diciendo a nosotros? ¿Qué significa? ¿Que nosotros tenemos que ser como todos los hombres carnales? Dios nos ha llamado a ser sobrenaturales, mis hermanos. Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres sobrenaturales. Pero si nosotros no tenemos al bendito Espíritu Santo de Dios, vamos a ser hombres como todos los hombres carnales que hay, sin Dios y sin esperanza. Y vamos a terminar pelones, ciegos y como bestias de carga. A ese grado llegó, hasta que pidió perdón a Dios y se puso a cuentas con él. ¿Y Dios quería eso para él? No, mis hermanos. Nazario desde el vientre, escogido para Dios, con propósitos grandes, siendo juez, pero porque andaba coqueteando con el mundo. Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres sobrenaturales. Y eso solamente es por medio del Espíritu Santo de Dios, buscando la llenura de su Espíritu Santo de Dios. Solamente en su Espíritu Santo de Dios podemos, no por nosotros, sino porque viene la llenura y nos movemos en el propósito para cumplir el propósito. No quiere que vamos a hacer lo que se nos da la gana. Ya tengo la llenura del Espíritu Santo de Dios, ahora que me diga dónde voy a hacer negocio. No, mis hermanos, ya tengo la llenura del Espíritu Santo de Dios, ahora que me digan cómo van a estar todos a mis pies. No, mis hermanos, es para hacer proezas en el nombre del Señor, en su propósito de Dios, conforme a su misericordia, para hacer misericordia en nuestras casas, para levantar a nuestras familias, para interceder por nuestras casas, para
que las mujeres tomen su papel como mujeres y que cumplan sus responsabilidades como mujeres, porque es la primera etapa que la mujer tiene que hacer: edificar su casa antes que la obra del Señor. Y los varones, por lo consiguiente, todo varón se tiene que levantar como cabeza para cumplir el propósito de Dios. Lo tiene que hacer. No nada más de que te cases y que tengas tu mujer a tu lado y que tengas hijos y que des el gasto. No, tienes que levantarte como varón sobrenatural, no hombre carnal, sobrenatural. Y los jóvenes, adolescentes que todavía no se casan y que no están en edad de tener novia ni novio, guárdense y cumplan el propósito de Dios desde antes para no cometer errores. Porque eso es a lo que el Señor, hacer hombres y mujeres sobrenaturales, solamente por medio del Espíritu Santo de Dios lo podemos hacer, mis hermanos. Dice Lucas 11:13, dice: pues si vosotros siendo malos, ¿cuántos malos hay aquí? No me oyeron, voy a repetir nuevamente. Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos, puros santos, inmaculados, sin tacha hay aquí. Repito la pregunta: pues si vosotros siendo malos, somos malos, mis hermanos. Nuestra naturaleza carnal nos hace pecar. Nuestra naturaleza carnal nos hace cometer errores. Por eso estamos aquí, para buscar misericordia, para clamar su favor, para que el Señor obre en nosotros. Porque yo soy una mujer que peca todavía. Me he negado a muchas cosas, pero inconscientemente uno peca, mis hermanos. Porque el corazón nos hace cometer errores humanamente. Pero así está una palabra para nosotros. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿dan ustedes dádivas a sus hijos? Repito nuevamente, ¿damos buenas dádivas a nuestros hijos? Sí. Les damos, les compramos, los apapachamos, los cuidamos, los llevamos a la escuela, ¿verdad que sí? Sí, aunque estén grandes y aunque sean ya padres de familia, estamos ahí los abuelos con los hijos, ¿verdad? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará su Espíritu Santo a los que lo piden? ¿Acaso lo negará el Espíritu? ¿Acaso nos lo negará nuestro Padre bueno? Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nos gusta cortar este pasaje, nos gusta cortar este verso. Dice así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial? Hasta aquí. Y decimos: Señor, tu palabra dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, pues tú dame lo que le pido, lo que te pido. Yo te estoy pidiendo un coche, yo te estoy pidiendo que abunde mi economía, yo te estoy pidiendo que me quieran todos, yo te estoy pidiendo. Y hasta aquí tomamos. Pero no vemos, no le pedimos al Señor que me dé su Espíritu Santo. Solamente le estamos pidiendo cosas carnales. Y nos aprendimos fácilmente la primera parte, pero el final no. Y este verso es para pedir ¿qué? Al Espíritu Santo. Y si está aquí es porque te lo puede dar el Padre. ¿Sí? ¿Segura que te lo puede dar el Padre? ¿Por qué tienes la seguridad? Ya hay diversidad de pensamientos. Bueno, ya vimos que el Padre lo prometió desde antes, se cumplió en hechos, ¿verdad? Pero había requisitos. Hay que estar unidos, hay que rogar con ruegos, ¿verdad? No podemos estar en división y tenemos que estar buscando. Pero aquí lo dice, ¿qué lo puede dar? ¿Qué no lo va a dar? Amén. Ahora dice aquí en Isaías 44, así dice
el hacedor tuyo. ¿Te hizo? Te pregunto, ¿te hizo el Señor? ¿Te formó? ¿Es tu Padre? ¿Es el Creador? Amén. El hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, vivo siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre sequedal y río sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a riberas de agua. En una etapa de mi vida, mis hermanos, me sentí seca, desolada, árida. En una etapa de mi vida, hace muchos años. Y por eso, cuando leo este pasaje, digo, a lo mejor solamente me pasó a mí. Y yo lo expongo delante. Tal vez alguien de ustedes se sienta como yo me sentí una vez, seca, árida, ni cómo fructificar, nada. Pero vive Dios, que aunque yo era tierra seca y árida, cambió mi vida, y esa aridez la transformó en estanques. Yo no sé si el estanque es chico o grande, pero de que me llenó, me llenó. Solamente Dios sabe la dimensión. Y por eso te digo, varones y mujeres, no importa nuestra condición, no importa lo que vemos, no importa cuántos gigantes, Él lo prometió. Los demás detalles que tendremos que cumplir los vamos a practicar. Pero si el Señor dice que va a derramar, y que si Él, siendo el Todopoderoso, lo hará, y que si nosotros, siendo malos y pecadores, damos dádivas a nuestros pequeños y a nuestros nietos, cuánto más mi Padre que nos ama nos dará su espíritu para llenarnos, para saciarnos, para que esta sequedad sea transformada en estanque, arroyos, y los brotes empiecen a crecer. Saca Mayikari, Becanina Neacami, y que, mis hermanos, y que de esta tierra seca vengan a crecer árboles, tierra fructífera para mi Señor. ¿Cuánto más? ¿Acaso no tenemos al hacedor de maravillas? ¿Por qué no pedir al que nos puede llenar para transformar y ser hombres y mujeres sobrenaturales? Y no llenarnos de basura, y no llenarnos de tristeza, y no llenarnos de amargura, y no llenarnos de ajenjo, porque fuimos llamados a hablar estas verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Lo creen? Yo lo he vivido, yo lo he visto. ¿Y tú? Levántate, levántate. No coquetemos con el mundo, porque